Me quedé tirado en el interior de Australia. Algo me persigue. El sol de la mañana empieza a asomar por el horizonte, proyectando un suave resplandor dorado sobre el Parque Nacional de Carigini. Siento una mezcla de emoción y aprensión mientras cargo mi Land Cruiser para mi primera patrulla en solitario. Compruebo mi equipo por última vez. Radio, listo. Mapa, listo. Agua y provisiones, todo listo. Me siento en el asiento del conductor y arranco el motor, el sonido rompe la quietud de la mañana. Este parque, con su terreno escarpado y su belleza indómita, es ahora mi responsabilidad. El interior de Australia se extiende ante mí, vasto e inquebrantable. No puedo evitar pensar en lo lejos que he llegado para estar aquí. Con nostalgia, meto la mano en la guantera y saco un viejo cuaderno encuadernado en cuero. Al abrirlo, me encuentro con un collage de notas, bocetos y fotografías. Más de la mitad de las fotos son de mi padre y yo al aire libre, instantáneas de nuestras aventuras en común. Mis padres se divorciaron cuando yo era un niño. Así que mi vida estuvo dividida entre sus dos mundos. Mientras crecía, pasaba los días laborables con mi madre en la sofocante aglomeración urbana de Perth. Pero los fines de semana eran mi escape. Mi padre venía y me llevaba a otra realidad. Nos íbamos a explorar los parques nacionales de Australia Occidental, de excursión por densos matorrales y de acampada bajo el cielo estrellado. Los viajes eran un escape muy necesario de los confines de la vida en la ciudad y de la tensión constante entre el nuevo novio de mamá y yo, Mark, un capullo que nunca podía ocultar su desdén por mí. El sentimiento era mutuo. Mientras hojeo las imágenes, me veo crecer, de niña curiosa y maravillada por la naturaleza a adolescente, más segura y confiada, siempre al lado de mi padre. Una foto en particular me llama la atención. Es mía, cuando tenía unos 9 o 10 años, más o menos en la época del divorcio. Estoy de pie con papá junto a un lago sereno, nuestras sonrisas son tan amplias como el horizonte a nuestras espaldas. Sostenemos con orgullo un pez que hemos pescado juntos. Le doy la vuelta a la foto con cuidado. En la familiar letra inclinada de mi padre hay un mensaje que me llega al corazón: en la naturaleza te encontrarás a ti mismo. La última foto de la colección, tomada el fin de semana de mi 15º cumpleaños, rara vez la miro, pero hoy me siento obligado a hacerlo. Estamos sentados en una roca, con la cara vuelta hacia el sol poniente. Papá me rodea los hombros con el brazo y yo me inclino hacia él, con una media sonrisa en la cara. Pero es su expresión la que me llama la atención. Hay una sombra que se cierne sobre él. Era un hombre atormentado por demonios de los que nunca me habló y que yo siempre tuve demasiado miedo de preguntarle. A pesar de la oscuridad que parecía aferrarse a él, mi amor por él era inquebrantable. Sus complejidades, en cierto modo, me hacían quererle más. Era mi roca, mi constante en un mar de cambios. En el fondo de mi corazón, me había convencido de que siempre seríamos nosotros dos, padre e hija, codo con codo, contra el mundo. El crepitar de la radio me saca de mi ensueño. La familiar y ronca voz de mi supervisor llena la cabina. «Arnhem, ¿me recibes?» Cojo la radio y pulso el botón, con voz firme pero con un deje de expectación. «Aquí el Ranger Arnhem, le recibo alto y claro». «¿Cuál es la buena noticia, Big Mac?» «Solo estoy comprobando si estás listo para tu excursión en solitario», responde Big Mac. «Sí, todo bien por aquí. Estoy a punto de salir», sonrío, apreciando su preocupación. «Recuerda, chaval, este parque es un lugar salvaje. Mantente alerta y no corras riesgos innecesarios», me aconseja. «Por supuesto. Te prometo que no haré nada que tú no harías», respondo con un tono juguetón que provoca una risita al otro lado. «Bien, eso es lo que me gusta oír». «Y oye, Willow», añade, con una pizca de calidez que se abre paso a través de su comportamiento normalmente estoico, «tu viejo estaría orgulloso de ti. Lo has conseguido». Se me hace un nudo en la garganta al oír sus palabras. En muchos sentidos, convertirme en guardabosques fue mi intento de mantenerme en contacto con mi padre de la única forma que sabía. «Gracias, BM. Te informaré a última hora de la tarde». «Arnhem,
fuera, digo, despidiéndome. A medida que avanzo por las escarpadas pistas que serpentean por el parque, el sol va subiendo, proyectando sombras nítidas sobre la tierra roja. El paisaje es impresionante, con desfiladeros que atraviesan el terreno y antiguas formaciones rocosas que se erigen como testigos silenciosos del paso del tiempo. Tras varias horas de patrulla sin incidentes, el paisaje sigue un ritmo familiar, tierra roja, desfiladeros imponentes y, de vez en cuando, fauna salvaje. Es un día típico en Carigini, tranquilo pero vivo con los susurros de la naturaleza. Sin embargo, al acercarme a la remota zona cercana al desfiladero de Beano, algo llama mi atención. Es una sutil perturbación, un parpadeo de movimiento o una sombra fuera de lugar, difícil de discernir al principio, pero inequívocamente inusual. El desfiladero de Beano, conocido por sus impresionantes vistas, es poco visitado y su belleza está protegida por lo accidentado de su terreno. Podría tratarse de cualquier cosa, un excursionista perdido, el avistamiento de un animal raro o tal vez un simple truco de luces y sombras. Pero como guardabosques en esta extensión implacable, todas las posibilidades merecen atención. Picado por la curiosidad, decido desviarme para investigar. La quietud se ve interrumpida por el ominoso estruendo de la tierra al moverse. Mis ojos se dirigen hacia arriba, divisando una enorme roca que se desprende del acantilado. El tiempo parece ralentizarse mientras la veo caer, ganando impulso, en una trayectoria inequívocamente dirigida hacia mi Land Cruiser. El corazón me late con fuerza, con un instinto primario de supervivencia a flor de piel. Agarro el volante y doy un volantazo con todas mis fuerzas. El paisaje se desdibuja en mi desesperado intento de esquivar la inminente colisión. Pero la roca, como un depredador implacable, parece seguir todos mis movimientos. La distancia entre nosotros se acorta rápidamente. Con un último giro inútil del volante, me preparo para el impacto. El mundo estalla en caos. El choque ensordecedor del metal contra la piedra retumba en el aire. El 4X4 se tambalea violentamente, lanzándome contra el cinturón de seguridad mientras el mundo exterior gira en un vertiginoso torbellino de polvo rojo y cristales rotos. Los airbags se despliegan con una fuerza que se siente como un puñetazo en el pecho y la cara, y su rápido inflado amortigua el brutal impacto. Por un momento, todo es blanco y sofocante, el olor a propelente es fuerte en mis fosas nasales. Me pitan los oídos por el fuerte estallido de los airbags y el estruendoso choque de la roca. El dolor me recorre el cuerpo cuando el vehículo se detiene bruscamente, arrojado a un lado como un juguete tras la destructiva trayectoria de la roca. Lucho por recuperar el aliento, con el aire cargado de polvo y el olor acre de la goma quemada. Gimo, un dolor profundo palpita en mi cabeza. Instintivamente, me llevo la mano a la frente y noto la humedad de la sangre entre los dedos. Maldita sí. Murmuro en voz baja, apenas audible por el zumbido de mis oídos. Intento orientarme entre los escombros. El vehículo está arrugado, su chasis retorcido en una contorsión antinatural. La cabeza me palpita y la vista se me nubla, pero la urgencia de la situación me impulsa a seguir adelante. Rápidamente compruebo que no tengo heridas. Aparte de un dolor punzante en la cabeza y algunos moratones, parezco estar bien. El coche, sin embargo, es otra historia. Está destrozado, es una masa retorcida de metal y cristales rotos, y sale humo del capó. Busco la radio a tientas y me tiemblan las manos. Base, aquí el Ranger Arnhem, balbuceo, con la esperanza de que la radio haya sobrevivido al accidente. La respuesta es un chisporroteo estático, señal de que la comunicación aún es posible. He tenido un accidente cerca de Winnow Gorge. Necesito ayuda inmediata. La radio permanece en silencio, dejándome con una sensación de aislamiento. El pánico aumenta en mi pecho. Estoy a decenas de kilómetros de la estación de guardabosques más cercana, en una parte del parque poco patrullada. Mis reservas de agua son limitadas y, con el inclemente sol subiendo cada vez más, el calor se vuelve sofocante. El viejo miedo, esa sensación de abandono, empieza a reaparecer, amenazando con paralizarme. Es un fantasma que creía haber dejado atrás, pero aquí, en la inmensidad del Outback, vuelve a acechar. Pero lucho contra la creciente oleada de pánico.
Cierro los ojos, respiro hondo y me concentro en lo que puedo controlar. Puedes hacerlo, Willow, me digo apretando los dientes. Recuerdo el entrenamiento de supervivencia al que me sometí como parte de mi iniciación como guardabosques, las incontables horas de primeros auxilios, navegación y simulacros de respuesta ante emergencias. Con una mueca, intento abrir la puerta del coche. Chirría y se resiste, un recordatorio de la fuerza del choque. A medida que ejerzo más presión, un dolor agudo me atraviesa el brazo y me hace estremecerme. Con cuidado, me examino la muñeca, está hinchada y sensible. Sospecho que tengo un esguince o incluso una fractura. Salgo torpemente del asiento del conductor y cojo el botiquín. Me siento en el suelo y me apoyo en el vehículo para tratar de estabilizar la respiración. Me examino más a fondo y compruebo si hay otras lesiones que se me hayan pasado por alto en la conmoción inicial. El dolor de cabeza es intenso y siento un hilillo de sangre caliente en la sien, tal vez una conmoción. Tengo un corte profundo en la pierna a causa de la colisión. Sangra, pero no abundantemente. Limpio las heridas lo mejor que puedo con los escasos suministros del botiquín y las vendo con fuerza. El dolor en la muñeca es persistente, pero consigo vendarla con una férula improvisada. Sentado, reflexionando, recuerdo que en mi ruta de patrulla he pasado por una cascada a unos kilómetros de distancia. Pensar en su sombra y su agua fresca me da una pizca de esperanza en esta situación desesperada. Sé que tengo que llegar hasta allí si quiero aumentar mis posibilidades de supervivencia. Haciendo acopio de ingenio, dirijo mi atención al GPS montado en el salpicadero, con la esperanza de encontrar un atisbo de orientación. Pero se me encoge el corazón al ver que está inservible, que su pantalla es una telaraña de grietas y que no responde. Me dirijo a la guantera y rebusco entre su contenido hasta que mis dedos encuentran los familiares bordes ligeramente desgastados de un mapa. Lo extiendo sobre el capó del vehículo siniestrado e intento localizar mi posición actual. Utilizando puntos de referencia que recuerdo, como la forma distintiva de un desfiladero cercano y la dirección en la que me dirigía, calculo mi posición. No es exacta, pero debería estarlo bastante cerca. Trazo los contornos y los puntos de referencia con el dedo. La cascada está claramente marcada, un garabato azul en medio de un mar de marrones y verdes. Trazo mi rumbo, calculando mentalmente la distancia y la dirección que debo tomar. El sol, ahora un orbe ardiente en el cielo, será mi guía. Tengo que dirigirme hacia el este, hacia el sol naciente, y luego virar ligeramente hacia el norte. Haciendo acopio de fuerzas, me pongo en pie, con una mueca de dolor en la pierna y la muñeca. Cojo mi mochila y la lleno de provisiones del coche, cantimploras, raciones de emergencia, un pequeño kit de supervivencia y, lo más importante, mi cuaderno. No es mucho, pero algo es algo. Me pongo unas gafas de sol y un sombrero para protegerme del sol implacable. Recorro los alrededores del naufragio en busca de algo que pueda servirme de improvisado bastón. Tras unos minutos de búsqueda, encuentro una rama robusta y caída. No es perfecta, pero es lo bastante sólida para soportar mi peso y ayudarme a mantener el equilibrio. La caminata es agotadora, cada paso una prueba de resistencia. El esguince de muñeca me duele con cada movimiento y el corte de la pierna me escuece, pero aguanto el dolor. El terreno escarpado no perdona, con afloramientos rocosos y desniveles que dificultan aún más la marcha. Mientras camino, no puedo evitar acordarme de mi padre. Me vienen a la memoria las historias que me contaba de sus aventuras en la naturaleza, los consejos que me daba para sobrevivir en condiciones difíciles. Ahora me doy cuenta de que esas excursiones de fin de semana con él no solo servían para estrechar lazos, sino también para prepararme para momentos como este. Cada cientos de metros me detengo, bebo sorbos de mi cantimplora y raciono la preciada agua para que dure lo máximo posible. El sol me golpea implacable, haciendo que el sudor brote de mi frente y se evapore al instante en el aire árido. Cada pausa es también una oportunidad para comprobar la brújula de mi equipo de supervivencia para asegurarme de que sigo en la dirección correcta. A medida que avanzo, una molesta sensación empieza a roer los bordes de mi conciencia. Es una sensación de ser observado, un cosquilleo en la nuca que no puedo quitarme de encima. Al principio, lo descarto como nerviosismo, pero la sensación persiste.
Capto fugaces destellos de sombras que se mueven en el borde de mi campo de visión, demasiado rápidos para ser simples trucos de luz. Cada susurro de la maleza, cada chasquido de una rama me produce un escalofrío. Es como si el propio paisaje me observara, un acechador silencioso fuera de mi vista. Por fin, tras lo que parece una eternidad, llego a la cascada. El sonido del agua es un alivio. La sombra de los árboles me da un respiro del sol abrasador. Me desplomo cerca de la orilla. Me arrastro hacia el agua, cuyo sonido es un bálsamo para mis nervios. Desenrosco con cuidado el tapón de mi cantimplora y la sumerjo en el agua clara y fresca, llenándola hasta el borde. El agua es cristalina, un salvavidas en este entorno implacable. Bebo un sorbo con cautela, dejando que el líquido refresque mi garganta reseca. El calor es implacable y mi cuerpo ansía aliviarse. Respiro hondo y empiezo a quitarme la ropa empapada de polvo y sudor. Cada movimiento es un desafío con mis heridas, pero la idea del agua fresca sobre mi piel me anima. Dejo la ropa en un montón ordenado sobre las rocas y me meto en el agua con cautela. La sensación de frescor es inmediata y me produce escalofríos. Me sumerjo hasta los hombros. El agua me alivia los músculos doloridos y el escozor de las heridas. Sumerjo la cabeza y dejo que el agua fluya sobre mí, eliminando el polvo y el miedo que se me han pegado desde el accidente. Flotando, cierro los ojos y dejo que el agua me acune, un escape temporal de la acuciante realidad de mi situación. Pero no hay tiempo para entretenerse. Tengo que ser práctico, pensar en la supervivencia. Salgo del agua y me visto. Me vuelvo a poner las vendas, asegurándome de que están bien sujetas. Mientras me seco al sol, empiezo a formular un plan. Sé que enviarán un equipo de búsqueda si no vuelvo, pero con la inmensidad del parque, podrían tardar en encontrarme. Tengo que hacerme lo más visible posible. Cuando el sol empieza a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, busco un lugar adecuado cerca de la cascada para montar un campamento provisional. Limpio el suelo de escombros y extiendo una capa de hojas y ramas para sentarme. Reúno piedras y creo un pequeño círculo para encender una hoguera, asegurándome de que esté lo suficientemente lejos de los árboles y la maleza para evitar cualquier riesgo de incendio forestal. El proceso de encender un fuego es arduo, sobre todo con mi muñeca lesionada, pero persevero. Con un mechero de mi equipo de supervivencia, por fin consigo encender una llama. Alimento el fuego con pequeñas ramitas y ramas, y veo cómo las llamas se hacen más fuertes. Como la temperatura baja rápidamente, me envuelvo en una manta térmica y me acurruco cerca del reconfortante resplandor del fuego. Bajo el cielo tachonado de estrellas, no puedo evitar una sensación de vulnerabilidad. La inmensidad del desierto y el aislamiento que conlleva son a la vez sobrecogedores y aterradores. Sin embargo, el fuego es un faro de esperanza, una señal para los aviones de rescate que puedan estar rastreando el parque en mi busca. Al caer la noche, los sonidos del outback se hacen más pronunciados. Las llamadas lejanas de los animales nocturnos, el susurro de las hojas con la suave brisa y el murmullo continuo de la cascada crean una sinfonía de naturaleza salvaje. Saco mi cuaderno y un bolígrafo de la mochila y empiezo a escribir. Apunto mi ubicación, los detalles del accidente y mi situación actual. Anoto la dirección que he seguido desde el lugar del accidente y los puntos de referencia por los que he pasado y los cruzo con mi mapa. Al cabo de un rato, dejo a un lado el cuaderno y me concentro en mantenerme caliente y alerta. Periódicamente añado leña al fuego para asegurarme de que siga ardiendo durante toda la noche. Me sumerjo en mis pensamientos, con el crepitar del fuego como relajante telón de fondo, cuando, de repente, un crujido corta el silencio. Procede de la densa maleza que está más allá del alcance de la luz del fuego. Me tenso, cada músculo de mi cuerpo en alerta máxima. Seguro que has visto todos esos memes sobre cómo la fauna australiana quiere matarte. Aunque la mayoría son exageraciones, siempre hay algo de verdad en ellos. El Outback alberga algunas de las criaturas más singulares y, sí, potencialmente peligrosas del mundo. Mi mente corre a través de las posibilidades. ¿Podría ser una serpiente? ¿Un dingo, tal vez? ¿O algo más grande? El crujido se hace más fuerte, más insistente.
Entonces, de la oscuridad, surge una figura. Por un momento, el corazón se me sube a la garganta. Pero no es un depredador. Es un Joy, un canguro joven, un macho por lo que parece. Sus ojos se abren de par en par con curiosidad mientras se acerca cautelosamente a la luz del fuego. Es demasiado pequeño para haber causado el alboroto anterior en la maleza. Hola, amigo, murmuro, intentando mantener la voz firme a pesar de la inquietud que se agita en mis entrañas. ¿Estás bien? No voy a hacerte daño. ¿Dónde está tu madre? El canguro ladea ligeramente la cabeza, como si considerara mis palabras, y se acerca tímidamente. En ese momento, hay una sensación de conexión, un vínculo fugaz formado en la naturaleza. Pero la serenidad se rompe en un instante. El suelo bajo mis pies empieza a temblar, enviando ondas a través del agua, una vibración sutil al principio que rápidamente se convierte en un violento temblor. El cachorro, que percibe el peligro antes de que yo me dé cuenta, sale disparado hacia la oscuridad y sus poderosas patas se lo llevan rápidamente. Por un momento, me quedo helado, con la mente luchando por entender el repentino cambio en la tranquila noche. Espera, grito instintivamente, aunque sé que el canguro no me oye. Empujo la manta a un lado y me pongo en pie, con el dolor momentáneamente olvidado por el subidón de adrenalina. Agarro mi linterna y avanzo a trompicones, intentando seguir al canguro, impulsado por un inexplicable deseo de no estar solo en este inquietante momento. De repente, la tierra que tengo delante se rompe con una violencia que me hace perder el equilibrio. Retrocedo con el corazón latiéndome con fuerza. De la fisura del suelo emerge una criatura de pesadilla, con una forma tan extraña y aterradora que mi mente se esfuerza por comprenderla. Su piel es un grotesco tapiz verde, marrón y gris, resumante y pútrido, que parece un mosaico de podredumbre y putrefacción. De su cuerpo grotesco e hinchado cuelgan zarcillos viscosos que se balancean con un ritmo perverso. Los ojos, de un rojo malévolo, están hundidos en su rostro, enmarcados por membranas enfermizas y translúcidas que parpadean horizontalmente como las pupilas rasgadas de una serpiente. Congelado por el terror, solo puedo mirar mientras la criatura abre sus fauces, mostrando hileras de dientes afilados y dentados. Un gruñido bajo y gutural emana de su garganta, vibrando en el aire y drenando la sangre de mi cara. Me entra el instinto y sé que tengo que moverme. Retrocedo dando tumbos, con la pierna herida protestando con agudos pinchazos de dolor. La criatura se lanza hacia adelante, con movimientos sorprendentemente rápidos para su tamaño. Me escabullo hacia un lado, esquivando por los pelos el chasquido de sus mandíbulas. Me escabullo hacia un lado, esquivando por los pelos el chasquido de sus mandíbulas. Vuelvo al fuego con la respiración agitada por el miedo y el esfuerzo. La criatura es implacable, cada uno de sus movimientos tiene un propósito depredador. En un intento desesperado por defenderme, agarro una rama en llamas del fuego y las brasas se dispersan en una lluvia de chispas. Con todas mis fuerzas, golpeo al monstruo con la rama. Las llamas lamen su grotesca piel y retrocede con un horrible chillido que penetra en el aire nocturno. El olor a carne quemada y pelo chamuscado llena mis fosas nasales, un recordatorio nauseabundo del peligro surrealista al que me enfrento. No me detengo a pensar. Agito la rama una y otra vez, cada golpe como una súplica desesperada de supervivencia. El monstruo, aunque visiblemente dolorido por las llamas, no se inmuta. Gruñe y arremete contra mí con renovada ferocidad, sus garras surcando el aire, a centímetros de mi cara. Retrocedo, rodeando el fuego y utilizándolo como barrera entre este enemigo de pesadilla y yo. Cojo mi mochila, giro sobre mis talones y corro hacia la cascada, el único refugio que se me ocurre. La criatura me sigue, con sus rugidos guturales resonando en las paredes rocosas. Mi corazón late con fuerza en mis oídos, ahogando todos los demás sonidos excepto la implacable persecución del monstruo. No me atrevo a mirar atrás, concentrándome solo en el camino que tengo por delante. Al llegar a la cascada, escudriño frenéticamente la zona en busca de alguna grieta o saliente donde esconderme. La niebla de la cascada es espesa y envuelve la zona en un velo húmedo y espeluznante. Oigo las pesadas pisadas de la criatura, que se acercan cada vez con más fuerza.
Mi corazón martillea contra mi caja torácica, amenazando con estallar. En una fracción de segundo, me lanzo hacia un pequeño saliente cerca de la base de la cascada. Es una apuesta arriesgada, pero es la única oportunidad que tengo. El suelo es resbaladizo, traicionero, y me cuesta mantener el equilibrio mientras me muevo. Justo cuando llego al saliente, me doy cuenta de que es un callejón sin salida. La pared rocosa se cierne en lo alto y no ofrece escapatoria. Me siento totalmente acorralado, atrapado. Los gruñidos de la criatura se oyen a pocos metros, su amenazadora presencia se cierne sobre mí. El pánico se apodera de mí, el miedo es tan intenso que casi me paraliza. Mi mente baraja todas las posibilidades, pero ninguna me ofrece una salida. Me preparo para enfrentarme a la criatura, cuando de repente, un par de manos fuertes y callosas me agarran por detrás y me tapan la boca. Mi impulso inicial es forcejear, luchar contra esta nueva amenaza, pero las manos insisten y me arrastran hacia la cascada. Me sumerjo en el velo de agua, un torrente frío y cegador que me desorienta aún más. ¿Se trata de otra amenaza o de un aliado inesperado? Cuando me arrastran por la cascada, el agua fría me envuelve, enviando ondas de choque a través de mi cuerpo ya exhausto. La sensación es desorientadora, como estar atrapado en una tormenta implacable. Apenas puedo ver ni respirar, pero el fuerte agarre de mis brazos me guía con firmeza a través del torrente. Salimos a una grieta estrecha, oculta tras la cascada. El espacio apenas es lo bastante grande para 2 personas, y yo estoy apretada contra el desconocido en el espacio reducido. El sonido de la cascada ruge justo fuera, amortiguando cualquier otro ruido. El desconocido, que aún me agarra por los brazos, me suelta por fin y me gira hacia él. Me encuentro cara a cara con un joven aborigen. Sus rasgos son fuertes, curtidos por los elementos. Sus ojos están atentos y su expresión es seria, pero no desagradable. Viste como un cazador-recolector tradicional, como las figuras que he visto en los libros de historia. Su piel está pintada con diseños intrincados, símbolos que hablan de una profunda conexión con la tierra y su tradición. Lleva armas tradicionales, como una lanza y un boomerang, que cuelgan de un cinturón de fibras vegetales. Parece un hombre fuera del tiempo. Por un momento nos quedamos mirándonos, recuperando el aliento. Me hace un gesto para que guarde silencio, con el dedo en los labios. El joven, con movimientos rápidos y deliberados, mete la mano en una pequeña bolsa de cuero que lleva a un lado. Saca un puñado de polvo fino de color ocre. Sin mediar palabra, escupe en el polvo y lo mezcla con facilidad. Empieza a untarme la cara, el pelo y la ropa con la pasta arenosa. Sus manos son suaves pero eficaces, cubriendo cada parte de piel expuesta. La pasta huele a una mezcla de plantas y hierbas autóctonas, un aroma terroso y casi reconfortante. Mientras trabaja, se detiene ligeramente sobre mi cara. Hay un destello de sorpresa en sus ojos, una breve pero inconfundible reacción ante mi tez clara, tan diferente de la suya. Pero enseguida recupera la compostura y prosigue su tarea. El desconocido termina de aplicar la pasta justo cuando las pesadas pisadas de la criatura se acercan peligrosamente. Desenvaina su lanza y su cuerpo se tensa, preparado para el enfrentamiento. Sus ojos parpadean hacia los míos, un mensaje silencioso para que permanezca quieto y callado. Entonces, atravesando la cacofonía, la oigo, una voz tan familiar que me produce escalofríos. Mi pequeña Ren, ¿estás ahí?, me llama, utilizando el apodo secreto que solo mi padre usaba. La voz es cálida, reconfortante y, al mismo tiempo, imposible. Todos mis instintos quieren correr hacia el sonido, hacia el recuerdo de seguridad y amor que esa voz representa. Doy un paso adelante, con el corazón lacerado por una mezcla de esperanza e incredulidad. Pero la mano del desconocido me agarra firmemente del brazo, reteniéndome. Sus ojos, intensos y temerosos, se cruzan con los míos. En ellos veo una advertencia, una súplica para que no ceda a la ilusión. La voz del exterior, rica y familiar, sigue haciéndome señas. Soy yo, Águila Grande. No tengas miedo.
El uso del apodo de mi padre me produce una oleada de nostalgia y confusión. Es como si el pasado y el presente chocaran en este momento surrealista. La voz se hace más insistente, ahora suplicante. Willow, por favor, sal. Te he echado de menos, amor. Es casi demasiado para soportarlo, escuchar esas palabras de un hombre que creía que se había ido para siempre de mi vida. La voz de fuera cambia, ya no es solo la de mi padre, sino que ahora se entremezcla con los suaves tonos de una mujer y el parloteo juguetón de un niño. Hablan en un idioma desconocido para mí, sus palabras fluyen como una corriente suave, melódica e inquietante. Las voces, aunque tranquilizadoras, tienen un trasfondo siniestro, un intento de sacarnos de nuestro escondite. Mi compañero aprieta la mandíbula, su mano se tensa alrededor del asta de su lanza. Puedo ver el conflicto que se libra en su interior, una lucha desesperada contra el impulso de responder a estas llamadas fantasmales. El hocico de la criatura, una mezcla grotesca de escamas y tendones, empuja a través de la estrecha abertura de nuestro escondite. Su aliento es caliente y fétido, y llena el reducido espacio de un hedor opresivo. Olfatea a su alrededor, tanteando cada vez más cerca de donde nos agazapamos aterrorizados en silencio. Contengo la respiración, intentando hacerme lo más pequeño posible. El hocico de la criatura se acerca a escasos centímetros de mi cara y sus fosas nasales se agitan en busca de un olor. El corazón me late tan fuerte en el pecho que temo que nos delate. Pero la pasta que me unta parece enmascarar mi olor, disfrazando mi olor extraño con los tonos terrosos de la sabana australiana. La criatura vacila, olfateando el aire con confusión. Es como si percibiera nuestra presencia pero no supiera dónde estamos. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, la criatura saca el hocico de la grieta. Sus gruñidos frustrados y sus pasos pesados se alejan mientras continúa su búsqueda en otra parte. El tiempo parece no tener fin. Por un momento, ninguno de los dos se mueve, aún conmocionados por el encuentro. Cada sonido, cada cambio en el aire me pone los nervios de punta. Pero poco a poco, la opresiva sensación de peligro empieza a desvanecerse. Los gruñidos y los pasos de la criatura, antes tan amenazadores, son ahora ecos lejanos. Finalmente, después de lo que parecen horas, el joven relaja ligeramente su postura. Su aguda mirada se suaviza y se vuelve hacia mí, asintiendo ligeramente. Es una señal silenciosa de que es seguro abandonar nuestro escondite. Salimos con cautela de detrás de la cascada y nos adentramos en el aire fresco y brumoso. La salida del sol es apenas una brizna en el horizonte, que proyecta un suave resplandor dorado sobre el paisaje escarpado. La zona está en silencio, el único sonido es el del agua cayendo por las rocas. El desconocido me hace un gesto para que le siga, moviéndose con un sigilo y una gracia que hablan de su profunda familiaridad con esta tierra. Caminamos suavemente, cada paso medido y deliberado, alerta ante cualquier señal de la criatura. Cuando nos alejamos de la cascada, el joven se detiene de repente y se agacha. Examina detenidamente el suelo y traza unas huellas con los dedos. Son grandes y profundas, inconfundiblemente las de la criatura. Doy un vacilante paso adelante y carraspeo suavemente. Gracias, digo, con la voz apenas por encima de un susurro, consciente del peligro persistente. Me has salvado la vida. Hago una pausa, esperando alguna señal de reconocimiento, pero él continúa su examen, imperturbable. Lo intento de nuevo, esta vez un poco más alto. ¿Puede decirme su nombre? ¿Sabes qué era esa cosa que acabamos de ver? Mis preguntas quedan en el aire, sin respuesta. Me mira con expresión perpleja, con el ceño ligeramente fruncido. En un tono bajo y cauteloso, murmura algo en un idioma que no reconozco. Las palabras son fluidas, ricas en inflexiones desconocidas para mis oídos. Al no obtener más que una mirada vacía por mi parte, vuelve a las huellas y sus ojos se abren de par en par al recoger un trozo de tela hecha jirones de una de las huellas de la criatura. Es un trozo pequeño, pero claramente parte de una prenda, deshilachada y manchada con lo que parece sangre seca. Lo levanta y lo examina de cerca, con expresión de preocupación. De repente, se vuelve hacia mí y se anima, hablando rápidamente en su lengua materna.
Sus palabras son un torrente de sonidos y sílabas que bailan a mi alrededor, completamente extrañas e incomprensibles. Señala enfáticamente los restos, luego las huellas y, por último, el denso matorral. Le observo, intentando descifrar su significado a través de sus gestos y la urgencia de su voz. Está claro que intenta transmitir algo crucial, algo sobre la criatura y quizás sobre sus actividades recientes. Lo siento, no entiendo, le digo, con la voz teñida de frustración. ¿Puede hablarme en inglés, por favor? En ese momento ni se me pasa por la cabeza que no sepa inglés. Me mira fijamente, con una expresión difícil de leer. Por un momento, parece sopesar sus opciones, su mirada se desplaza de mí a la naturaleza que nos rodea. Luego, sin mediar palabra, se da la vuelta y se adentra en la espesura. Su marcha es rápida, una clara señal de su enfado o quizá de su necesidad de actuar con rapidez. Por un momento, me quedo atónito, de pie bajo la luz de la mañana, con los sonidos de la naturaleza envolviéndome. La sensación de aislamiento es palpable, y el recuerdo de la aterradora presencia de la criatura aún está fresco en mi memoria. Sacudiéndome las dudas, empiezo a seguirle. Mis heridas protestan a cada paso, pero el peligro de estar sola en este entorno, sobre todo con esa criatura ahí fuera, anula mi malestar. Espera, grito, mi voz resuena ligeramente en el espacio abierto. Le alcanzo e intento mantener el ritmo, con la respiración agitada por el esfuerzo y el dolor. Deberíamos permanecer juntos, le digo, más a mí misma que a él. Sobre todo con esa cosa ahí fuera. No se detiene, pero noto que no va tan rápido como podría. Parece que ralentiza el paso conscientemente, lo que me permite seguirle de cerca a pesar de estar herida. Continúa avanzando, murmurando algo en voz baja en su idioma. Es un torrente de palabras que no entiendo, pero el tono sugiere angustia. Caminamos a través de la escarpada naturaleza, el paisaje es un borrón de rojos y verdes a través de mi visión cada vez más borrosa. El latido de mi cabeza, un dolor sordo al principio, se convierte en un dolor insistente y palpitante. Es como un tamborileo, implacable y abrumador. Mis pasos se vuelven inseguros y cada movimiento me provoca náuseas y mareos. A medida que avanzamos por la densa maleza, mi visión empieza a duplicarse y el mundo que me rodea se divide y fusiona en una danza desorientadora. Parpadeo rápidamente, intentando aclarar mi vista, pero solo parece empeorar. Los bordes de mi visión se oscurecen, las sombras que me invaden estrechan mi campo de visión. Siento el calor del sol en la espalda, el sudor recorriéndome la columna vertebral, pero es como si me moviera a través de una espesa niebla. Me zumban los oídos, los sonidos de la maleza apagados y distantes. Intento concentrarme en el joven que me guía, cuya figura es ahora una silueta anodina frente a mí. Quiero gritar, decirle que algo va mal, pero siento la lengua pesada y la garganta seca. A cada paso, el dolor de mi cabeza se dispara, en agudo contraste con el entumecimiento que empieza a invadir mis extremidades. Tropiezo, mis pies se enredan en la maleza y extiendo la mano en busca de apoyo. Pero no hay nada a lo que agarrarse. Mis rodillas se doblan y siento que caigo. El suelo se precipita a mi encuentro, una colisión que parece a la vez inminente y surrealista. En ese momento me invade una oleada de impotencia, una sensación de fatalidad inminente. Pero el impacto nunca llega. En lugar de eso, me detengo bruscamente cuando unos brazos fuertes me agarran y evitan que me estrelle contra el suelo. Apenas percibo la sensación de ser levantado, mi cuerpo pesa demasiado, demasiado desconectado de mi mente. Lo último que recuerdo es la sensación de ser transportado, el ritmo constante de los pasos, un débil eco en la creciente oscuridad de mi mente. A medida que recupero lentamente la conciencia, el mundo vuelve a enfocarse con un suave desenfoque. El suave vaivén de las hojas sobre mí crea un caleidoscopio de luces y sombras. Estoy tumbada sobre un lecho de follaje verde bajo un eucalipto en expansión, cuyo aroma inconfundible llena el aire que me rodea. Intento incorporarme, pero un dolor agudo en la cabeza me obliga a volver al suelo. Es entonces cuando veo al desconocido sentado a mi lado, con sus ojos atentos fijos en mi cara. Me tiende un recipiente hecho con la corteza de un árbol, lleno de agua clara y fresca. Con su ayuda, consigo beber unos sorbos y el agua alivia mi garganta reseca.
A continuación, me examina suavemente la cabeza con sus dedos, que palpan con cuidado y práctica. Hay ternura en sus acciones. Ha recogido varias plantas y hierbas, algunas de las cuales reconozco como remedios autóctonos. Con manos expertas, empieza a aplicarme una cataplasma en la herida de la cabeza. La fría mezcla pica al principio, pero pronto una sensación calmante sustituye al dolor. Cuando termina, se sienta y me deja espacio. Su mirada se pierde en el horizonte, sumida en pensamientos que no alcanzo a comprender. Aprovecho la oportunidad para observarle más de cerca. Su rostro, marcado por las líneas de la experiencia, cuenta la historia de una vida vivida en armonía con la naturaleza. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejan un mundo a la vez bello y brutal. Haciendo acopio de fuerzas, vuelvo a intentar comunicarme con el desconocido. Gracias de nuevo. Por cierto, me llamo Willow, le digo con la mano extendida. Su expresión sigue siendo estoica, sus ojos no revelan nada. ¿Me entiendes?, pregunto tímidamente, con voz débil pero esperanzada. Me mira con cara de pocos amigos. No responde y cada vez tengo más claro que quizá no entiende inglés. Me resulta extraño darme cuenta de ello. Incluso las comunidades aborígenes más aisladas tienen algún contacto con el inglés. Allí tumbado, reflexionando sobre nuestra barrera de comunicación, lo observo más de cerca. Su atuendo, sus herramientas, su forma de interactuar con el entorno, todo parece diferente. No solo tradicional, sino antiguo, inalterado por el mundo moderno. Una idea empieza a formarse en mi mente, una posibilidad tan increíble que roza lo fantástico. ¿Podría ser de un pueblo no contactado? Me siento, contemplando la posibilidad, con la mente a 1000 por hora. He oído historias sobre los 9 Pintupi, el grupo de indígenas australianos que salieron del desierto en 1984, tras haber vivido aislados del mundo exterior. Pero eso fue casi 40 años antes, y la idea de tropezar con una tribu no contactada en Australia en 2023 parece casi tan increíble como la monstruosa criatura que acabamos de encontrar. Sin embargo, mientras le observo ocuparse metódicamente de la zona circundante, colocando piedras, comprobando la dirección del viento y mirando de vez en cuando al cielo, no puedo evitar preguntarme. Se da cuenta de mi escrutinio y me mira. Nuestros ojos se cruzan brevemente, un intercambio silencioso. Siguiendo la broma, me señalo a mí misma con gestos lentos y deliberados. Willow, repito dándome golpecitos en el pecho. Me observa, con expresión pensativa. Luego, imitando mi gesto, se golpea el pecho y dice, Jirra. Mi compañera tiene nombre, Jirra. Extasiado por el avance, mi corazón da un salto. Jirra, repito con una sonrisa que se abre paso entre el dolor y el cansancio. Es una pequeña conexión, pero parece monumental, como un puente sobre el abismo insondable que nos separa. Pero entonces, un pensamiento sombrío cruza mi mente, ensombreciendo mi breve momento de alegría. Aquí estoy, una mujer moderna con todos los gérmenes y microbios de un mundo muy alejado del de Jirra. De repente me doy cuenta de que podría ser una placa de Petri andante y parlante de patógenos a los que él podría no ser inmune. Me vienen a la mente recuerdos históricos de exploradores y colonos que, sin darse cuenta, introdujeron enfermedades en poblaciones indígenas. Las consecuencias fueron a menudo catastróficas. Me recorre un escalofrío al pensar que podría ser responsable de una tragedia semejante. Rebusco en mi botiquín. Mis dedos, todavía algo temblorosos por mi reciente experiencia, buscan una mascarilla. La encuentro y me la pongo rápidamente, asegurándola firmemente sobre la nariz y la boca. No puedo eliminar por completo el riesgo, pero puedo minimizarlo. Jirra me observa con una mezcla de curiosidad y confusión. No entiende la razón de este extraño añadido a mi cara, pero permanece en silencio, siguiendo con la mirada todos mis movimientos. Vuelvo a meter la mano en la mochila y saco con cuidado mi cuaderno. Está un poco húmedo por la zambullida anterior en la cascada, pero el contenido está casi intacto. Hojeo las páginas y encuentro lo que buscaba, fotos mías en Perth. Le enseño las fotos a Jirra, señalando los edificios altos, las calles abarrotadas y las imágenes mías en diversos entornos urbanos.
Le doy un golpecito a la foto y me señalo a mí mismo, tratando de transmitirle que ese es mi lugar de origen. De casa, digo despacio. De ahí soy. Jirra se inclina hacia mí y observa las imágenes con una mezcla de asombro y perplejidad. Toca ligeramente las fotos, trazando los contornos de los rascacielos y las caras desconocidas que aparecen en ellas. Me mira y luego vuelve a la foto, con un destello de comprensión en los ojos. Animada por la reacción de Jirra, paso a una página en blanco de mi cuaderno. Saco un bolígrafo y hago una demostración de su uso, dibujando un simple contorno del terreno en el que nos encontramos. Luego le paso el bolígrafo a Jirra, señalando el cuaderno y las fotos. Quiero que dibuje de dónde viene, que comparta una parte de su mundo como yo he compartido el mío. Jirra coge el bolígrafo y lo examina con mirada curiosa. Coloca tímidamente la punta sobre el papel y empieza a dibujar. Sus movimientos son cautelosos al principio, pero pronto se vuelven más fluidos, revelando un talento natural para la expresión. En la página aparece un pueblo. Añade varias chozas, dispuestas en círculo, y una estructura central más grande que parece ser una zona comunal. Añade una figura, presumiblemente el mismo, que se aleja de la aldea. La figura está sola, separada de los demás elementos del dibujo, transmitiendo una sensación de soledad y partida. No soy antropólogo, pero mis estudios y mi formación en sensibilidad cultural como guardabosques me han permitido conocer diversos aspectos de las culturas aborígenes. Un concepto que me viene a la mente es el de la caminata, un rito de iniciación en el que los jóvenes aborígenes se embarcan en un viaje a la naturaleza, viviendo de la tierra durante un tiempo para convertirse en hombres y alcanzar la iluminación espiritual. Mientras reflexiono sobre el dibujo de Jirra, sigo pensando en el espeluznante encuentro con la criatura. Decido comunicar esta experiencia a Jirra, con la esperanza de que pueda tener alguna idea o conocimiento sobre lo que nos enfrentamos. Empiezo a dibujar la criatura lo mejor que recuerdo. Los rasgos grotescos, la piel escamosa, los ojos malévolos. Intento captar todos los detalles que están grabados en mi memoria. Mi mano tiembla ligeramente al dibujar, la imagen despierta un terror renovado. Termino el boceto y le enseño el cuaderno a Jirra. ¿Sabes qué es esto?, le pregunto. Su reacción es inmediata e intensa. Sus ojos se abren de par en par y retrocede ligeramente, con una expresión de reconocimiento y miedo cruzando su rostro. Empieza a hablar rápidamente, con voz urgente. Destaca una palabra, repetida varias veces con énfasis: Bunjib. La mano de Jirra tiembla cuando me quita el cuaderno, con los ojos fijos en el boceto del Bunjib. Con una sensación de urgencia, empieza a trazar una línea desde la monstruosa figura hasta la aldea que había representado antes. La línea que traza es irregular, casi errática, como para simbolizar la naturaleza caótica e impredecible del Bunjib. Golpea repetidamente la línea y sus ojos se cruzan con los míos con una intensidad penetrante. Ahora entiendo por qué tenía tanta prisa. Teme que el Bunjib se dirija hacia su pueblo o, peor aún, que ya esté allí. Jirra y yo nos sentamos en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La revelación del Bunjib, una criatura de la leyenda aborigen, ahora aterradoramente real, pesa entre nosotros. La urgencia en los ojos de Jirra me dice que no podemos demorarnos, su aldea podría estar en peligro. Mientras pongo a prueba mis fuerzas, descubro que los agudos dolores se han atenuado hasta convertirse en un dolor manejable. La cabeza aún me palpita, pero el mundo ya no me da vueltas sin control. Hago un gesto con la cabeza a Jirra, indicándole que estoy listo para moverme. Me echa una mano y me levanta. Nos ponemos en marcha a paso firme, con Jirra a la cabeza. Se mueve con una confianza tranquila, cada paso decidido. Yo le sigo de cerca, confiando en mi entrenamiento de guardabosques para seguirle el ritmo. Nuestro viaje transcurre en silencio, con el único sonido de nuestras pisadas y los lejanos cantos de pájaros e insectos. De vez en cuando, Jirra se detiene a examinar el suelo o la maleza para asegurarse de que no corremos peligro. Su vigilancia nos tranquiliza y nos recuerda los peligros a los que nos enfrentamos. Viajamos durante todo el día,
con el sol trazando su implacable trayectoria por el cielo. Nuestro único respiro son los breves momentos de descanso bajo la sombra de árboles ralos o afloramientos rocosos. Cada vez que nos detenemos, no son más de unos minutos, lo suficiente para recuperar el aliento y beber un poco de nuestra cada vez más escasa reserva de agua. El terreno varía a medida que avanzamos, desde llanuras planas y abiertas a crestas rocosas y valles poco profundos. El paisaje es duro, pero de una belleza natural sobrecogedora. A medida que se acerca el atardecer, el cielo se transforma en un lienzo de naranjas y morados profundos, con el sol sumergiéndose en el horizonte. La belleza de la puesta de sol contrasta con el cansancio que se adhiere a nosotros como una segunda piel. Me duele el cuerpo a cada paso. Hace más de 24 horas que no duermo, y los acontecimientos del día se desdibujan en un calvario implacable y cargado de adrenalina. Me escuecen los ojos por el cansancio, mis movimientos son más lentos, menos precisos. Miro a Jirra. Su resistencia es notable, pero los signos de fatiga están ahí, sutiles pero inconfundibles. La ligera caída de sus hombros, los breves momentos en que ralentiza el paso, las tenues líneas de tensión alrededor de los ojos, todo indica que él también está forzando sus límites. Le hago un gesto, imitando el sueño con las manos juntas y apoyando la mejilla en ellas. Deberíamos descansar, le digo, con la voz ronca como un susurro en el crepúsculo. Su respuesta es inmediata y firme, un movimiento de cabeza y una mirada decidida. Está decidido a continuar, impulsado por la urgencia de proteger su aldea. Comprendo su preocupación, pero conozco demasiado bien los peligros de forzar nuestros cuerpos más allá de sus límites. Necesitamos dormir, aunque solo sea un rato, insisto, esperando que mi tono transmita lo que quiero decir. No le serviremos de nada a nadie si nos desmayamos de agotamiento. Jirra vacila, claramente dividido entre la necesidad de seguir adelante y la realidad de nuestros límites físicos. Sus ojos delatan un momento de vulnerabilidad, un reconocimiento silencioso de mis palabras. Sin embargo, asiente bruscamente, indicando su decisión de continuar a pesar de todo. Navegando bajo el cielo estrellado, Jirra se detiene a menudo, inclinando la cabeza hacia arriba. En esos momentos, observo que alinea nuestro camino con la Cruz del Sur, utilizando la constelación como guía en la oscuridad. A medida que la oscuridad se hace más profunda, nuestro viaje se vuelve cada vez más peligroso. La falta de luz convierte cada sombra en una amenaza potencial, cada susurro en la maleza en motivo de alarma. Le vigilo de cerca, consciente de que, en este estado, incluso un rastreador experimentado como Jirra es susceptible a los peligros de la naturaleza. Ocurre de repente. Jirra pisa una piedra suelta en una estrecha cresta y se le resbala el pie. Tropieza y mueve los brazos para mantener el equilibrio, pero el cansancio le ha privado de su gracia habitual. Durante un instante, se tambalea al borde de una pronunciada caída. Sin pensarlo, me abalanzo sobre él, le agarro del brazo y tiro hacia atrás con todas mis fuerzas. El movimiento repentino me produce una sacudida de dolor en la muñeca lesionada, pero apenas lo noto. Los dos caemos al suelo, formando una maraña de miembros a escasos centímetros del precipicio. Por un momento, nos quedamos tumbados, jadeando pesadamente, asimilando lo que casi ha ocurrido. Jirra se incorpora lentamente, con la mirada fija en el borde de la cresta, y luego se vuelve hacia mí. En sus ojos hay un nuevo respeto, un reconocimiento de nuestra mutua confianza. Asiente lentamente, aceptando la necesidad de descansar. Encontramos una pequeña zona resguardada entre dos grandes rocas, que nos protege de los elementos y de la fauna. Jirra se pone a trabajar de inmediato, recogiendo ramas y hojas secas, mientras yo uso mi encendedor para encender un fuego. Las llamas prenden con rapidez y proyectan un resplandor cálido y tranquilizador en la oscuridad que se avecina. Mientras el fuego crepita y estalla, Jirra rebusca en su bolsa y saca algo envuelto en hojas. Lo desenvuelve con cuidado y descubre una pequeña porción de carne ahumada y algunas bayas autóctonas. Me da una porción con una inclinación de cabeza. Acepto humildemente su ofrenda. La comida, aunque sencilla, sabe deliciosa a mi estómago vacío. A cambio, abro mi mochila y saco algunas de mis raciones de emergencia, un par de barritas energéticas y un paquete de frutos secos.
Se los ofrezco a Jirra, que los examina con curiosidad antes de probarlos. Parece gratamente sorprendido por los sabores y asiente con la cabeza. Cuando terminamos de comer, se hace entre nosotros un silencio confortable, solo roto por el crepitar del fuego. Observo el baile de las llamas, cuyo calor alivia mi dolorido cuerpo. Mientras estoy allí sentada, me invade un profundo sentimiento de gratitud hacia Jirra por haberme salvado del Bunjib. Siento una necesidad imperiosa de expresar mi agradecimiento de forma tangible. Rebusco en mi mochila, mis dedos rozan varios objetos hasta encontrar lo que busco, mi navaja suiza. Se la tiendo a Jirra y le digo, quiero que te quedes con esto. Mi voz es firme y sincera. Como agradecimiento por salvarme la vida. Me tomo un momento para mostrarle las distintas herramientas, el cuchillo, el destornillador, las tijeras y el abrelatas. Jirra mira el cuchillo y recorre sus contornos con la mirada. Lo coge, lo gira entre las manos y examina sus distintas funciones. Parece comprender su valor, no solo como herramienta, sino como gesto de gratitud y respeto. En respuesta, Jirra coge algo que lleva atado al cinturón. Es su boomerang, de superficie lisa y desgastada por el uso. La madera es oscura, de color intenso, y está adornada con intrincadas tallas que cuentan una historia que no puedo descifrar. Me lo ofrece con solemne dignidad. Acepto el arma con una sensación de temor y reverencia, y mis dedos recorren suavemente las intrincadas tallas grabadas en su superficie. Gracias, amigo, le digo, con la voz cargada de emoción. Prometo guardar esto con cariño. Jirra asiente, con una leve sonrisa en los labios, y sus ojos reflejan el brillo del fuego. Jirra se sienta cerca del fuego, con la postura rígida y la mirada fija en la oscuridad que se extiende más allá de las llamas. A medida que la noche se hace más profunda, sus párpados caen de vez en cuando y su cabeza se inclina hacia adelante antes de volver a estar alerta. Me doy cuenta de su lucha. Con una serie de gestos, sugiero que nos turnemos para dormir, asegurándonos de que uno de los dos esté siempre alerta. Me doy un golpecito en el pecho y luego señalo la oscuridad circundante, indicando que yo haré la primera guardia mientras él descansa. Al principio, Jirra se resiste, pero tras unos cuantos gestos más insistentes por mi parte, cede. Se tumba en el suelo y utiliza su bolsa como almohada improvisada. Sus ojos se detienen en mí por un momento, como un agradecimiento tácito, antes de que finalmente lo cierre. Mientras vigilo, saco mi cuaderno y empiezo a anotar los acontecimientos del día. De vez en cuando me detengo a mirar a Jirra para asegurarme de que sigue durmiendo plácidamente, y luego a la oscuridad que lo rodea, esperando a medias que reaparezca la criatura de pesadilla. No sé cuándo me dormí, pero el cansancio debió de vencerme. En el silencio de la noche del Outback, con Jirra descansando a mi lado, caigo en un sueño. Es vívido, lleno de la nítida claridad de recuerdos que llevan mucho tiempo grabados en mi corazón. Vuelvo a tener 15 años, de nuevo en el Parque Nacional de Cape Range, bajo la inmensidad del cielo estrellado. El aire es fresco, con aroma a eucalipto y el lejano sonido del océano. Papá y yo estamos sentados junto a la hoguera, como hemos hecho infinidad de veces. Me está contando una de sus aventuras. Es durante uno de esos relatos cuando encuentro el valor para darle la noticia. Papá, empiezo titubeando, con la voz apenas por encima de un susurro, mamá se va a volver a casar. Las palabras flotan en el aire, cargadas con el peso del cambio. No reacciona inmediatamente, su expresión es ilegible. Entonces, suspira, un sonido que parece llevar el peso de pensamientos no expresados. Ya veo, dice finalmente. Me alegro por ella. Su voz es firme, pero puedo oír en ella el más leve rastro de algo más, tal vez tristeza, tal vez resignación. Me mira, sus ojos reflejan el parpadeo de las llamas, una mezcla de emociones se entremezclan en sus rasgos. Espero que la haga feliz, añade, con un tono agridulce en la voz. Su corazón está tan desgarrado que me rompe el mío. Me abalanzo sobre él y las palabras se me escapan como un torrente. No lo soporto. Mark, es un puto gilipollas. Me esfuerzo por encontrar las palabras adecuadas para expresar cuánto detesto a mi futuro padrastro, pero todas se quedan cortas. Es que él no es tú,
termino cojeando, sintiendo una profunda tristeza. ¿Sabes, Ren?, me dice, usando su apodo especial para mí, a veces la gente llega a nuestras vidas y no podemos elegir. Lo que importa es cómo respondemos a ellas. Siento una oleada de frustración, mezclada con un anhelo desesperado por escapar. Podría escaparme. Estaríamos solos tú y yo. Podemos vivir aquí, lejos de todo. Se ríe suavemente, un sonido que parece a la vez triste y cariñoso. Eres mi espíritu salvaje, dice. Pero la vida no consiste en huir. Se trata de afrontar lo que viene y encontrar tu camino a través de ello. Ve las lágrimas que rebosan en mis ojos, una mezcla de frustración y desafío juvenil. Oye, te he comprado algo por tu cumpleaños, dice cambiando de tema con suavidad y metiendo la mano en su mochila. Saca un cuaderno encuadernado en cuero, el mismo que he llevado durante mi calvario. Para todas tus aventuras, grandes y pequeñas, añade con una sonrisa. Me seco las lágrimas y cojo el cuaderno, recorriendo la tapa con los dedos. Me mira, sus ojos se suavizan. ¿Sabes que te quiero, verdad?, me pregunta. ¿Qué haría todo lo que estuviera en mi mano para asegurarme de que no te hicieran daño? Me inclino hacia él y le rodeo con los brazos. Claro que lo sé, papá, digo, con la voz apagada contra su chaqueta. Yo también te quiero. Vas a estar bien, Willow, dice suavemente. No importa lo que la vida te depare, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. El sueño cambia, el calor de la hoguera es sustituido por el frío del amanecer. Me despierto y veo que mi padre no está, que su saco de dormir está vacío y que sus botas siguen junto al fuego. El pánico se apodera de mí, un nudo apretado en el estómago. Le llamo, mi voz rompe la quietud de la mañana, pero no responde. Me pongo en pie, con el corazón acelerado. El cuaderno se me cae del regazo y cae abierto al suelo. Los recuerdos de nuestra última noche juntos se agolpan en mi mente, una mezcla de amor y presentimiento. El Camden está intacto, sus pertenencias abandonadas como si tuviera intención de volver. Pero hay un silencio inquietante, una sensación de ausencia palpable. Cojo una linterna y empiezo a buscar en los alrededores, el haz de luz atraviesa la oscuridad previa al amanecer. Grito su nombre una y otra vez, con la voz cada vez más ronca. El paisaje es inflexible, no ofrece pistas ni señales de su paso. Tropiezo con un pequeño claro y allí, en la tierra, hay huellas. Son suyas, estoy seguro. Mi corazón da un salto con una mezcla de esperanza y temor. A medida que sigo las huellas, el terreno se vuelve más escarpado, la tierra da paso a la piedra caliza. Las huellas conducen directamente a la pared de un acantilado, el suelo termina abruptamente en una caída escarpada hacia el océano. Allí, en el borde, las huellas se detienen bruscamente. No hay señales de retorno, no hay más camino que seguir. Se me corta la respiración en la garganta, un sollozo silencioso atrapado en la jaula de mis costillas. Las implicaciones flotan en el aire, pesadas y tácitas. La luz fría y gris del amanecer proyecta largas sombras sobre el suelo, sombras que parecen extenderse hacia el vacío. Me acerco y miro por encima del borde con una mezcla de miedo y desesperación. Pero no hay nada que ver, solo la infinita extensión de agua que se une al cielo, un horizonte que no ofrece respuestas, solo preguntas. Una profunda sensación de vacío se instala en mi pecho, un vacío donde antes residía la esperanza. Caigo de rodillas, con la tierra húmeda pegada a mis pantalones de pijama. Mi padre, mi mentor y guía, decidió alejarse de todo, de mí. De repente, en medio del opresivo silencio, una voz familiar me llama desde atrás. Willow. Me doy la vuelta, con el corazón saltándome a la garganta. Allí, contra toda lógica, está mi padre. Tiene el mismo aspecto, la luz de primera hora de la mañana proyecta sombras familiares sobre su rostro. La incredulidad, el alivio y el escepticismo se enfrentan en mi interior. Papá. Mi voz es un susurro, teñido de una esperanza que no me atrevo a abrazar del todo. Se adelanta, su presencia es innegablemente real. Estoy aquí, pequeña Ren, dice, su voz transmite la calidez que tan bien recuerdo. Doy un paso adelante,
cada movimiento lleno de una mezcla de miedo y anhelo. ¿Cómo es posible?, pregunto con voz temblorosa. Abre los brazos, un gesto de tranquilidad y consuelo. Siempre he estado aquí. Solo tenías que encontrarme. Doy un paso hacia él, atraída por la familiaridad y la calidez de su presencia. Sin embargo, a medida que me acerco, una sensación de inquietud se apodera de mi corazón. Hay algo en su aspecto, en su aura, que no encaja. ¿Qué te ha pasado?, pregunto, con la voz llena de dudas. Te has hecho fuerte, Willow, sonríe, pero es una sonrisa que no le llega a los ojos. Pero eres lo bastante fuerte para afrontar la verdad. Papá, me estás asustando, susurro, con el corazón latiéndome con fuerza. Su sonrisa se ensancha, pero no es la expresión cálida y reconfortante que recuerdo. En lugar de eso, se transforma en algo burlón, una sonrisa que me produce escalofríos. De repente, estalla en una carcajada, un sonido tan estridente e inhumano que me congela en el sitio. Las carcajadas resuenan a nuestro alrededor, rebotan en los acantilados y llenan el aire de una resonancia siniestra. Mientras observo horrorizada, la figura de mi padre empieza a cambiar, a contorsionarse de formas que desafían la realidad. Su piel se ondula y se abulta, sus rasgos se distorsionan de forma grotesca. Doy un paso atrás, con la respiración entrecortada. El hombre que fue mi padre se está transformando, su cuerpo se expande y se retuerce hasta adoptar una forma monstruosa. Los rasgos familiares se desvanecen, revelando la piel escamosa y moteada del Bunjib. Sus ojos, de un rojo intenso y malévolo, se clavan en mí con una intensidad aterradora. La desesperación y el miedo se apoderan de mí, pero también una lúcida claridad. Esto no es real. Estoy teniendo una pesadilla. Tengo que despertarme. Justo cuando la macabra criatura se prepara para arremeter contra mí, una parte primitiva e instintiva de mi mente me grita que tome medidas drásticas para despertarme. Miro por encima del borde del acantilado, la caída parece un abismo sin fin. Es una decisión aterradora, pero es la única forma que se me ocurre de liberarme de este horrible sueño. Respiro hondo y doy un paso atrás, haciendo acopio de todo mi coraje y determinación. Con una última y desafiante mirada al monstruo, corro hacia el borde del acantilado. Noto la ráfaga de aire, la sensación de ingravidez al caer por el acantilado. Es un momento aterrador y estimulante, un salto hacia lo desconocido. El estómago se me revuelve, el corazón se me acelera, todos los sentidos se agudizan hasta una intensidad casi insoportable. El agua parece precipitarse a mi encuentro, la vasta extensión del océano es un borrón de color y movimiento. Pero antes de que pueda prepararme para el impacto, me despierto de golpe. Es un despertar repentino y violento, mi cuerpo se tambalea como si tiraran de él cuerdas invisibles. Respiro entrecortadamente y el corazón me golpea la caja torácica. Estoy desorientado, los restos de la pesadilla se aferran a mí como una niebla fría. Es de madrugada, la primera luz del alba proyecta un suave resplandor sobre el paisaje circundante. El fuego se ha reducido a brasas, su calor es un recuerdo que se desvanece. Estoy de vuelta en el Outback, la pesadilla del acantilado y el monstruoso Bunjib se desvanecen en el mundo surrealista de los sueños. Pero el pánico se apodera de mí cuando me doy cuenta de que Hiram no aparece por ninguna parte. Su lugar de dormir está vacío, el suelo aún conserva la huella de su cuerpo. Mis ojos recorren el campamento en busca de algún rastro suyo, alguna pista de a dónde puede haber ido. Sus pertenencias siguen aquí, igual que las de mi padre aquella mañana en que descubrí que había desaparecido. Se me encoge el corazón y me invade una ola de desolación. ¿También Hira decidió marcharse? ¿Por qué se iría sin decir una palabra, sobre todo después de todo lo que hemos pasado juntos? Mi mente repasa posibilidades, cada una más desalentadora que la anterior. ¿Sintió algún peligro y fue a investigar? ¿O simplemente decidió que nuestros caminos ya no coincidían y me dejó sola ante el desierto? Me levanto, con el cuerpo rígido y dolorido por el sueño agitado y los acontecimientos de los últimos días. Mi primer instinto es llamarle a gritos, pero me contengo, consciente de que cualquier ruido podría atraer una atención no deseada,
quizá incluso del propio Bunjib. Empiezo a pasear por el campamento en busca de pistas. Hay huellas que se alejan. Son de Jirra, reconozco el patrón único de sus huellas. Se adentran en la maleza, pero no hay indicios claros de por qué se fue o a dónde podría estar yendo. Pero entonces, justo cuando el sol rompe el horizonte y proyecta largas sombras sobre la tierra roja, veo una figura que se acerca. Es Jirra, con paso seguro y algo en la mano. Me invade una oleada de alivio. Cuando se acerca, me doy cuenta de que lleva un guana de arena muerto, el cuerpo largo y delgado del lagarto en su mano. En la otra mano lleva una colección de hierbas silvestres recién recolectadas. Jirra deja los objetos cerca de los restos de la hoguera. Me mira brevemente, con un destello de algo parecido a una disculpa en los ojos, antes de ponerse a trabajar. Extrae cuidadosamente el veneno de la guana, con movimientos precisos y hábiles. El veneno, una potente neurotoxina, es algo sobre lo que he leído en mi formación como guardabosques, pero que nunca he visto manipular en persona. Con cuidado, mezcla el veneno con las hierbas que ha recogido y las muele con una piedra pequeña y plana. La mezcla se convierte en una pasta espesa y oscura, de consistencia perfecta para su propósito. Jirra me mira, sus ojos me advierten de la naturaleza letal de la mezcla. Luego, con mano firme, aplica la pasta a la punta de su lanza, asegurándose de que la capa sea uniforme. Lo observo, cautivado por la demostración de una habilidad transmitida de generación en generación, una habilidad que probablemente le ha salvado la vida más de una vez. Luego se vuelve hacia la navaja suiza que le regalé y aplica la misma mezcla a la hoja con cuidado. Curioso por sus acciones, levanto el boomerang que me había regalado y enarco una ceja inquisitiva. ¿Esto también?, pregunto. Jirra asiente en señal de confirmación. Aplica cuidadosamente una fina capa de la mezcla de veneno y hierbas a lo largo de sus bordes, transformando la simple herramienta de madera en un arma mortal. Cuando Jirra termina de preparar meticulosamente nuestras armas, de repente hace un gesto hacia mi cuaderno. Lo cojo y se lo entrego, junto con la pluma. Pasa a una página en blanco y empieza a dibujar con una intensidad concentrada. Las líneas que dibuja van tomando forma, formando la imagen del Bunjib. Lo representa de pie sobre sus patas traseras, con su amenazadora forma dominando la página. Luego, con trazos precisos, Jirra añade dos figuras más pequeñas junto a la criatura, una sostiene una lanza, la otra un boomerang. Señala un punto concreto en el vientre de la criatura y lo rodea varias veces. Parece que ha identificado un punto vulnerable, un objetivo al que debemos apuntar en nuestra batalla contra la criatura. Jirra dice algo en su idioma, su tono sugiere una pregunta. Aunque no entiendo sus palabras, su significado es claro, me pregunta si comprendo el plan. Asiento con la cabeza y le miro con determinación. Entiendo, respondo. A medida que nos acercamos al pueblo de Jirra, el terreno cambia sutilmente. Los matorrales dan paso a un paisaje más abierto. El pueblo está enclavado en un valle aislado, rodeado de altas crestas que ofrecen protección y aislamiento. Es una joya escondida, un oasis de calma en la dura naturaleza australiana. Nos acercamos al pueblo con una creciente sensación de temor, los signos de devastación son cada vez más evidentes. La comunidad, antaño vibrante, tal y como aparece en el dibujo de Jirra, es ahora un escenario de total desolación. El aire está cargado de un acre olor a humo y algo más, algo mucho más siniestro. Al entrar en el perímetro de la aldea, se despliega ante nosotros toda la magnitud de la tragedia. Las cabañas han quedado reducidas a ruinas humeantes. Las zonas comunes están destruidas, sus terrenos sagrados profanados. Pero lo más inquietante son los cadáveres. Los hombres de la aldea, guerreros y cazadores, yacen esparcidos por el paisaje. Sus últimos momentos parecen contar la historia de una batalla feroz y desesperada contra un enemigo inimaginable. Las marcas en sus cuerpos, profundos tajos y heridas, coinciden con las temibles características de los Bunjib que encontramos. Jirra avanza por la aldea con una mirada hueca y atormentada. Se detiene ante cada cadáver y cierra suavemente sus ojos en un último acto de respeto y despedida. Su dolor es palpable, un grito silencioso de dolor y pérdida que resuena en la aldea vacía. Me quedo allí de pie,
sintiéndome totalmente impotente, con el corazón apesadumbrado por Jirra y su pueblo. Quiero ofrecer consuelo, pero las palabras parecen carecer de sentido ante tal devastación. Los pasos de Jirra se hacen más pesados, cargados de un dolor indescriptible. Finalmente cae de rodillas entre las ruinas, con todo su cuerpo temblando de sollozos silenciosos. Es una imagen desgarradora, un hombre orgulloso y fuerte, al borde del abismo por la pérdida de todo lo que apreciaba. Sus angustiosas plegarias, pronunciadas en su lengua materna, llenan el aire, una inquietante melodía de dolor y desesperación. Su dolor es una fuerza tangible, una herida abierta que trasciende el idioma y la cultura. Recuerdo el día en que perdí a mi padre, la confusión y el dolor que le siguieron. Pero la pérdida de Jirra es de una magnitud que ni siquiera puedo empezar a comprender. No está de luto por una sola persona, está de luto por todo su mundo, una comunidad y una forma de vida que le han sido arrancadas de la manera más brutal. Suavemente, me arrodillo a su lado, ofreciéndole mi presencia como una silenciosa fuente de apoyo. Le pongo una mano tímida en el hombro, insegura de que mi contacto sea bienvenido, pero sintiendo la necesidad de tender un puente sobre el aislamiento que le rodea. Lo rodeo con mis brazos en un abrazo reconfortante. Se inclina hacia mí y sus gritos se amortiguan contra mi hombro. Estoy aquí para ti, Jirra, susurro en voz baja, apenas por encima del susurro del viento entre los restos carbonizados de su casa. No estás sola en esto. Las palabras me parecen inadecuadas, pero son todo lo que puedo ofrecer ante un dolor tan abrumador. Los sollozos de Jirra cesan bruscamente cuando su atención se desvía hacia algo en la distancia. Siguiendo su mirada, observo una serie de huellas en medio de la aldea devastada. A diferencia de las caóticas refriegas y las pesadas huellas de la batalla, estas son más pequeñas y mesuradas, posiblemente de mujeres y niños. Jirra se levanta y su expresión corporal pasa de la derrota a la determinación. Me hace un gesto para que le siga y empieza a rastrear las huellas con un renovado sentido del propósito. A medida que seguimos el rastro, queda claro que no se trata de huellas aleatorias o sin rumbo. Tienen un propósito, se alejan de la carnicería y se adentran en el desierto. La posibilidad de que algunos de los suyos hayan escapado a la ira del Bunjip infunde una nueva urgencia a nuestros pasos. Jirra y yo nos adentramos en el desierto, donde el terreno es cada vez más traicionero y desconocido. Las pistas nos llevan a través de densos matorrales, a través de desfiladeros rocosos y a lo largo de las orillas de un río serpenteante. El sol está alto y proyecta sombras que engañan a nuestros ojos, pero seguimos adelante con la esperanza de encontrar supervivientes. A medida que pasan las horas, un pesado silencio se instala en la tierra. Es como si la propia naturaleza contuviera la respiración, consciente de la oscura presencia que acecha. Las huellas nos conducen a la entrada de una vasta red de cuevas, oculta bajo un saliente de raíces retorcidas y piedra antigua. La boca de la cueva es ancha y oscura, un abismo que se traga la luz del sol matutino. Estalagmitas y estalactitas sobresalen como dientes dentados, dando a la entrada de la cueva el aspecto de una enorme bestia petrificada. Jirra se detiene en la entrada, sus ojos escrutan las sombras del interior. Hay un acuerdo tácito entre nosotros de que podríamos estar adentrándonos en el corazón mismo del peligro. Me pone una mano tranquilizadora en el hombro, con mirada firme y decidida. Respiramos hondo y nos untamos la cara con una última capa de pasta ocre para ocultar nuestro olor. Jirra se adentra en la cueva, con pasos silenciosos y cautelosos. Yo le sigo, con todos los sentidos agudizados y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Dentro de la cueva, la atmósfera cambia radicalmente, como si atravesáramos un umbral hacia otro reino. El aire es más fresco, la luz tenue, filtrada a través de las grietas y hendiduras del techo rocoso. Las paredes están adornadas con antiguas huellas de manos que brillan suavemente, emitiendo una luz espectral que parece palpitar con vida propia. Me recuerda el concepto aborigen del tiempo del sueño, donde convergen el pasado, el presente y el futuro. Cuanto más nos adentramos, más se transforma la cueva. Las estalactitas cuelgan del techo como lámparas de araña. El inquietante sonido de un dieridor resuena por toda la cueva, su rítmico y profundo zumbido vibra en el aire que nos rodea. La melodía es a la vez lúgubre y tranquilizadora.
Seguimos el inquietante sonido del dierido, cuya resonancia nos guía hacia el interior de la cueva. El camino se estrecha y serpentea entre estalagmitas que surgen del suelo como centinelas silenciosos. La melodía se hace más fuerte y su pulso rítmico resuena en las paredes de la cueva. Al doblar una esquina, la cueva se abre a una gran cámara bañada por una luz suave y sobrenatural. La fuente de la luz es una claraboya natural, un hueco en la roca por el que se cuela el sol, proyectando un cálido resplandor sobre el espacio. En la cámara, iluminada por la suave luz del sol, los encontramos, los supervivientes de la aldea de Jirra. Mujeres, niños y algunos ancianos de la tribu se apiñan, con los ojos muy abiertos. Son un grupo pequeño, una mera fracción de la población original de la aldea, pero al menos están vivos. El que toca el dierido, un anciano de rostro curtido y ojos sabios, está sentado con las piernas cruzadas cerca del grupo. Cuando entramos, se detiene y nos mira. Hay un momento de tensión, una evaluación silenciosa, antes de que en sus ojos aparezca el reconocimiento. Jirra se precipita hacia nosotros y su voz se quiebra al gritar en su lengua materna. Los supervivientes responden con una mezcla de sorpresa y alegría, y su miedo inicial da paso a un reencuentro entre lágrimas. Las madres se abrazan a sus hijos con lágrimas en los ojos y los ancianos se acercan a Jirra para asegurarse de que es real. Me quedo atrás, observando la emotiva reunión, sintiéndome a la vez un extraño y un testigo de algo profundamente emotivo. Los niños, curiosos y resistentes a pesar de los horrores a los que se han enfrentado, comienzan a acercarse a mí, con ojos llenos de una mezcla de curiosidad y cautela. Una niña de no más de 5 o 6 años se acerca valientemente y me ofrece una tímida sonrisa. Me arrodillo y le devuelvo la sonrisa, conmovido por su gesto de amistad. «Hola, cielo», le digo. Alarga la mano y sus pequeños dedos tocan tímidamente mi pelo rubio y rizado, como si fuera el suyo. Sus ojos se abren con asombro, como si hubiera encontrado una conexión entre nosotras, un hilo conductor en un mundo que de otro modo le resultaría desconocido. Me río suavemente, alentando su curiosidad. «Es igual que el tuyo, ¿verdad?», le digo suavemente. El reencuentro, aunque reconfortante, dura trágicamente poco. Justo cuando la atmósfera empieza a calmarse, un sonido escalofriante atraviesa el aire y resuena siniestramente por toda la cueva. Es un gruñido profundo y gutural, un sonido tan amenazador y primitivo que al instante provoca una oleada de terror en la cámara. Los supervivientes se paralizan y sus expresiones se transforman en pavor. Los niños se apiñan más cerca de sus madres, con sus pequeños rostros marcados por el terror. Jirra levanta la cabeza y entrecierra los ojos mientras escucha atentamente. La expresión sombría de su rostro me dice todo lo que necesito saber, el Bunjip está cerca, quizá más cerca de lo que nos atrevíamos a pensar. El sonido reverbera por toda la cueva, un eco implacable que parece venir de todas direcciones, desorientando y confundiendo. Rápidamente empezamos a organizar a los supervivientes, dirigiéndolos hacia un estrecho pasadizo al fondo de la cámara. Es muy estrecho, pero ofrece la única vía de escape viable. Los gruñidos del Bunjip se hacen más fuertes, más insistentes. Su presencia es como una sombra tangible que se acerca cada segundo que pasa. El aire de la cueva se vuelve tenso, el miedo casi palpable. Jirra toma la delantera y guía a los supervivientes por el pasadizo con silenciosa urgencia. Yo les sigo en la retaguardia, asegurándome de que nadie se quede atrás. Avanzamos tan rápido como podemos, pero el pasadizo es estrecho y sinuoso, lo que nos obliga a avanzar en fila india. Las paredes se cierran a nuestro alrededor, el aire es denso y pesado. El único sonido es el arrastrar de los pies y los ocasionales gemidos de miedo de los niños. A medida que avanzamos por el estrecho pasadizo, se intensifica el sonido de los gruñidos del Bunjip, una presencia constante e inquietante que parece vibrar a través de las paredes de la cueva. Sus gruñidos, graves y resonantes, resuenan a nuestro alrededor, creando una desorientadora cacofonía sonora. Me doy cuenta con una claridad escalofriante, el Bunjip utiliza una forma de ecolocalización, sus gruñidos rebotan en las paredes y lo guían hacia nuestra posición. Nuestro grupo, apiñado y moviéndose en masa, es como un faro que refleja las ondas sonoras hacia la criatura. Jirra y yo intercambiamos miradas.
Ambos comprendemos que necesitamos dispersar al grupo, romper la masa única en la que rebotan los sonidos del Bunjip. Hira se lo comunica a los supervivientes en voz baja y con urgencia. Llegamos a una cámara más amplia dentro de la cueva, una encrucijada natural con dos túneles que van en direcciones diferentes. Hira evalúa rápidamente la situación y ordena a los supervivientes que se dirijan a uno de los túneles, hablando con una tranquila autoridad que les incita a actuar. Luego se vuelve hacia mí, con expresión resuelta. Señala el túnel por el que se dirigen los supervivientes, indicándome que les siga. Asiento con la cabeza, dispuesto a seguir a los supervivientes para garantizar su seguridad. Pero cuando me giro para marcharme, me doy cuenta de que Hira no se une a nosotros. En su lugar, se dirige hacia el otro túnel, golpeando con fuerza su lanza contra las paredes. Comprendo al instante lo que está haciendo. Está actuando como señuelo, desviando la atención del Bunjip del grupo para darles la oportunidad de escapar. Dudo por un momento, dividido entre el instinto de supervivencia y el conocimiento de que Hira se está adentrando a sabiendas en un grave peligro. Pero cuando desaparece en la oscuridad del túnel, no me atrevo a dejarle atrás. Después de todo lo que hemos pasado juntos, la idea de abandonarle para que se enfrente solo al Bunjip es impensable. Me doy la vuelta rápidamente, siguiendo el camino de Hira. Cuando lo alcanzo, se da la vuelta, con expresión de frustración. Niega con la cabeza, haciéndome un gesto enfático para que vaya con los demás. Pero me mantengo firme, mirándole a los ojos. No voy a dejarte, digo, con voz firme a pesar del miedo que me recorre. Afrontaremos esto juntos. Hira empieza a protestar, pero ve la determinación en mis ojos. Asiente a regañadientes, comprendiendo que no me dejaré convencer. El camino se retuerce y gira, adentrándonos en el corazón de la cueva. A medida que avanzamos, el techo se eleva gradualmente, abriéndose a una cámara más grande con techos altos y abovedados. Las estalagmitas sobresalen del suelo, creando un laberinto natural. Los gruñidos del Bunjip se hacen más fuertes, más frenéticos. Es como si la criatura se acercara a nosotros por todas partes, sintiendo su presencia pero sin verla todavía. La anticipación es casi tan aterradora como la propia criatura, un juego del gato y el ratón a vida o muerte. A medida que avanzamos, el aire de la cueva se vuelve más frío, un frío que parece calarme hasta los huesos. Hira y yo intercambiamos miradas tensas, nuestras manos agarrando con fuerza nuestras armas, preparados para el enfrentamiento que sabemos que se avecina. De repente, sin previo aviso, el suelo frente a nosotros estalla en una lluvia de rocas y polvo. El Bunjip surge de la tierra. Su piel verde moteada brilla en la tenue luz y sus malévolos ojos rojos se fijan en nosotros con una intensidad escalofriante. La criatura es más grande y aterradora de lo que recordaba, y su presencia domina la cámara. El Bunjip nos rodea, con movimientos engañosamente ágiles para su tamaño. Está jugando con nosotros, disfrutando del juego de depredador y presa. Hira y yo, a pesar de nuestra determinación, somos dolorosamente conscientes de nuestra desventaja. Estamos luchando contra una criatura legendaria, un ser que encarna la esencia misma de la naturaleza implacable del desierto. Nos lanzamos a través del laberinto de estalagmitas, con la respiración entrecortada. Nuestra estrategia es sencilla, pero está llena de riesgos: seguir moviéndonos, ser impredecibles y buscar un hueco para atacar. Las estalagmitas nos protegen temporalmente, pero también dificultan nuestros movimientos, obligándonos a zigzaguear y esquivar por los estrechos espacios. Miro hacia atrás y veo cómo se acerca el Bunjip. Su enorme cuerpo roza la piedra y sus garras dejan profundos cortes en la tierra. Tomamos una curva cerrada, con la esperanza de perder a la criatura en los retorcidos senderos. Pero al doblar una curva, el Bunjip aparece ante nosotros, bloqueando nuestro camino. Hira se lanza hacia adelante, con su lanza apuntando al vientre de la criatura, el punto que había marcado en su dibujo. Pero la criatura esquiva las estocadas de Hira, con movimientos extrañamente ágiles. Contraataca con un golpe de su enorme garra, que no alcanza por poco a Hira, que salta en el último segundo. Me abalanzo sobre él, blandiendo con todas mis fuerzas el boomerang que me ha regalado. La criatura vuelve su atención hacia mí, sus ojos brillan con una inteligencia malévola.
golpeo, y el boomerang impacta con un ruido repugnante contra su gruesa piel. Pero es como golpear un muro de piedra, la criatura apenas se inmuta. El Bunjip se lanza hacia mí, sus enormes mandíbulas se abren de par en par, mostrando hileras de afilados dientes. Ruedo hacia un lado, esquivando por poco su mordisco. La cola de la criatura me golpea, me pilla desprevenido y me hace caer al suelo. Hira, al verme en peligro, corre en mi ayuda. Mueve su lanza con precisión. El Bunjip, sintiendo la amenaza, gira rápidamente, desarmando a Hira con un poderoso movimiento de su pata. La lanza cae al suelo, justo fuera de su alcance. La criatura dirige toda su ira contra Hira, inmovilizándolo contra el suelo con su enorme figura. En un movimiento desesperado, Hira coge la navaja suiza que le regalé. Con todas sus fuerzas, clava el cuchillo en el costado de la criatura. El Bunjip retrocede con un rugido ensordecedor, liberando a Hira de sus garras. De la herida resuma sangre oscura, señal inequívoca de que el ataque de Hira ha dado en el blanco. Pero no es suficiente. La criatura, aunque herida, sigue siendo una fuerza formidable, con sus ojos ardiendo de rabia. Sosteniendo el boomerang en mis manos, noto su peso y su equilibrio. No se parece en nada a los boomerangs de juguete que he lanzado antes, esta es un arma perfeccionada para la supervivencia. El Bunjip no se da cuenta de que recupero el equilibrio. Mis ojos se lanzan alrededor, buscando desesperadamente una ventaja. Entonces lo veo, una enorme estalactita dentada que cuelga precariamente por encima de donde está el Bunjip. Es una posibilidad remota, pero es todo lo que tenemos. En ese momento, el tiempo parece ralentizarse. Oigo el latido de mi corazón en mis oídos, el sonido de mi respiración entrecortada y rápida. Pienso en mi padre, en las lecciones que me dio sobre cómo afrontar el miedo. Haciendo acopio de toda mi fuerza y concentración, lanzo el boomerang con todas mis fuerzas. El boomerang atraviesa el aire, silbando mientras se arquea hacia su objetivo. Mi corazón se acelera a medida que se acerca a su objetivo, el momento se alarga, cada segundo es una vida. Con un sonoro chasquido, el boomerang golpea la estalactita. El impacto provoca un estremecimiento en toda la caverna, una vibración que resuena en los mismos huesos de la tierra. La piedra, que ya se tambaleaba al borde de la estabilidad, comienza a desprenderse del techo. El Bunjip, presintiendo el peligro, levanta la vista justo cuando la enorme formación se desprende, cayendo en picado hacia él con la fuerza de la gravedad. No tiene tiempo de reaccionar ni de escapar. La estalactita se desploma sobre la criatura con un rugido atronador, envolviéndola en una nube de polvo y escombros. Los fragmentos de piedra atraviesan la dura y escamosa piel del Bunjip. La criatura lanza un rugido estremecedor, un sonido lleno de dolor y furia. Se retuerce violentamente, su enorme cuerpo lucha bajo el peso de la piedra que sobresale de él, exponiendo su suave vientre en un intento desesperado por liberarse. Hira, aprovechando el momento, recupera su lanza del lugar donde había caído. La coloca en un lanzador de lanzas, una herramienta sencilla pero eficaz que amplifica la fuerza y la distancia de su lanzamiento. Con un movimiento fluido, casi poético, Hira retira el brazo y lanza la lanza. La lanza vuela por el aire con una precisión mortal, su trayectoria es infalible. El silencio de la caverna es atravesado por el sonido del proyectil cortando el aire, un silbido que parece reverberar con el peso del momento. La lanza golpea certeramente, clavándose profundamente en el corazón del Bunjip. El Bunyip suelta un último y desgarrador rugido de dolor y furia, y su cuerpo se convulsiona a medida que se le agota la vida. Durante unos tensos instantes, la criatura se agita salvajemente, pero cada movimiento es más débil. La sangre oscura y viscosa se acumula a su alrededor, filtrándose en la tierra. Las convulsiones del Bunjip remiten lentamente, y su enorme figura se desploma bajo el peso de sus heridas. En una inquietante transformación, el grotesco rostro del monstruo se transforma, revelando una cara que conozco demasiado bien, la de mi padre. Me mira con ojos llenos de pena y dolor, y su voz resuena en la caverna. Willow, mi pequeña Ren, ayúdame, suplica, con una voz que imita a la perfección la de mi padre. La ilusión es tan convincente,
tan desgarradoramente real, que por un momento me quedo helada, con el corazón dividido entre la realidad y el anhelo desesperado de volver a ver a mi padre. Se me llenan los ojos de lágrimas, una mezcla de dolor y rabia. Esta criatura, esta abominación, se atreve a utilizar la voz de mi padre, a aprovecharse de mis penas y miedos más profundos. Tú no eres él, le digo. Se ha ido. No puedes usar su recuerdo contra mí. La criatura, sintiendo mi vacilación, continúa con la voz de mi padre. Willow, soy yo. Soy yo. Estoy aquí. Siempre he estado aquí para ti. Papá, digo, con la voz temblorosa pero decidida, me dejaste. Elegiste irte. Y he aceptado que te has ido para siempre. Te suicidaste, y nada puede cambiar eso. Hira, sintiendo mi dolor y viendo a través del engaño del Bunjip, da un paso adelante con expresión resuelta. Saca su lanza del pecho de la criatura y, sin dudarlo, se la clava en la garganta. Cuando la lanza atraviesa su garganta, la ilusión del Bunjip se hace añicos. La imagen de mi padre se desvanece, dejando tras de sí la verdadera forma de la criatura, una monstruosa amalgama de pesadillas. Su cuerpo se estremece violentamente antes de quedarse finalmente inmóvil, y la luz se desvanece de sus malévolos ojos rojos. La caverna se queda en silencio, salvo por el eco de nuestras respiraciones agitadas y el lejano goteo del agua de las estalactitas. Me quedo allí de pie, respirando con dificultad, con mis emociones convertidas en una tumultuosa tormenta. Sin embargo, hay una sensación de cierre, una finalidad que trae consigo una amarga forma de paz. Hira me pone una mano reconfortante en el hombro, su tacto me devuelve al presente. Me mira a los ojos, los suyos reflejan una profunda comprensión de la pérdida y la resistencia necesaria para superarla. Hira y yo volvemos hacia los supervivientes. Las huellas ocres de las manos en las paredes parecen guiarnos, su antiguo resplandor es una presencia reconfortante en la penumbra. Al acercarnos a la cámara donde habíamos dejado a los supervivientes, el sonido de sus murmullos ansiosos llega a nuestros oídos. En cuanto entramos, todas las miradas se vuelven hacia nosotros. Hira habla a su gente con voz tranquila y firme, explicando lo sucedido. Veo cómo les invade una sensación colectiva de alivio. Guiamos a los supervivientes fuera de la cueva, sus caras reflejan una mezcla de agotamiento, alivio y miedo persistente. Al salir de la boca de la caverna, nos recibe la cegadora luz del día. El sol, alto en el cielo, nos baña con su cálido resplandor, un bienvenido respiro de las frías sombras de la cueva. Montamos un campamento provisional cerca de la entrada de la cueva, utilizando los restos de nuestras provisiones para proporcionarnos algo de comodidad. Hira, con su profundo conocimiento del terreno, reúne recursos adicionales, asegurándose de que todos estén hidratados y alimentados. Entonces, a última hora de la tarde, un sonido lejano capta mi atención. Es débil, apenas audible por el viento, pero inconfundible, el chasquido de las aspas de un helicóptero. Mi corazón da un salto de esperanza. Me tapo los ojos con la mano y escudriño el cielo. Allí, en el horizonte, aparece una mancha que crece a medida que se acerca. Es un helicóptero de búsqueda y rescate, cuyos rotores surcan el aire a un ritmo constante. Me invade el alivio, una oleada de emociones difícil de contener. A medida que el helicóptero se acerca, su presencia hace cundir el pánico entre los supervivientes. Se apiñan, con los ojos muy abiertos por el miedo. Esta máquina moderna, tan ajena a su existencia aislada, les parece otro monstruo, quizá más aterrador que el que acabamos de derrotar. Está bien, digo suavemente, hablando más con mis ojos que con mis palabras. Están aquí para ayudar. Hira, sintiendo su inquietud, les habla en su lengua materna, con un tono suave pero firme. Al darme cuenta de que el helicóptero podría no detectarnos fácilmente en medio del escarpado terreno, rebusco en mi mochila un espejo de señales. Lo encuentro, salgo a un claro y dirijo el espejo hacia el sol. El reflejo capta la luz y envía una señal brillante y parpadeante hacia el helicóptero. El helicóptero se desplaza ligeramente, ajustando su rumbo a medida que se aproxima a nuestra posición. Se cierne sobre nosotros y la corriente descendente de sus rotores hace que el polvo se arremoline alrededor de nuestro campamento improvisado.
En los días y semanas siguientes al dramático rescate, el mundo que yo conocía y el mundo que conocían Jirra y su gente chocaron en un torbellino de cambios, descubrimientos y desafíos inevitables. Los supervivientes, que habían vivido aislados, se vieron de repente empujados a una realidad muy alejada de la única vida que habían conocido. Las luces brillantes, el ruido, el bombardeo constante de caras e idiomas nuevos, era, como mínimo, abrumador. Para Jirra y los suyos, cada aspecto de la vida moderna era una experiencia nueva y a menudo intimidante. El gobierno y varias organizaciones de preservación cultural intervinieron, ofreciendo apoyo y recursos para facilitar su integración. Los investigadores colaboraron estrechamente con Jirra y su pueblo para conocer mejor su cultura y sus orígenes. Más tarde se descubrió que este grupo pertenece a un clan aborigen desconocido hasta entonces, que se autodenomina los Kaelani. Jirra, que había demostrado tanta fuerza y resistencia frente a los Bunjib, se encontraba ahora en una situación para la que nunca podría haberse preparado. A pesar de los abrumadores desafíos, Jirra se enfrentó a este nuevo mundo con la misma valentía que había demostrado en el desierto. Tomó las riendas, ayudando a su pueblo a navegar por las complejidades de esta nueva vida con una tranquila dignidad. Hice todo lo que estaba en mi mano para tender un puente entre su mundo y el nuestro. Trabajé con los equipos de apoyo. Pasé horas con Jirra y los demás, escuchando sus preocupaciones, sus miedos y sus esperanzas. Tras el incidente, el Parque Nacional de Karijini se convirtió en el centro de una operación altamente clandestina. Se desplegó un grupo de trabajo de las fuerzas de defensa australianas y el parque se cerró de inmediato. Su misión se mantuvo en secreto y el parque permaneció cerrado al público durante un largo periodo. Durante ese tiempo, me sometieron a una serie de interrogatorios exhaustivos. Las autoridades estaban especialmente interesadas en cada detalle de mi encuentro con el Bunjib, cómo Jirra y yo conseguimos sobrevivir y, en última instancia, cómo lo derrotamos. No estaba al tanto de los detalles de su operación ni de lo que descubrieron en las profundidades del parque. Había rumores y murmullos, por supuesto, se hablaba de hallazgos extraños, artefactos misteriosos y entidades distintas de los Bunjib. Pero nada se confirmó públicamente. Finalmente, el parque se consideró seguro y se levantaron las restricciones. Volver a mis funciones de guardabosques después de los sucesos del parque es como entrar en un cuadro familiar cuyos colores han sido sutilmente alterados. Hay un entendimiento tácito entre los guardas. Caminamos con más cuidado, hablamos más bajo y escuchamos con más atención los susurros del Outback. Hay un respeto, casi una reverencia, por lo que aún puede esconderse en sus profundidades.